Ya adentrando un poco en lo que es la Iglesia Católica, vamos entonces a repasar juntos una línea temporal para que ustedes puedan entender cómo fue esta religión introduciendo poco a poco estas tradiciones antibíblicas que perduran hasta el día de hoy. En el año 384 después de Cristo se tiene constancia del uso por primera vez del término papa para referirse al obispo de la Iglesia Católica. Esto con el Papa Ciricio. También los otros títulos que se usan actualmente para referirse al Papa son Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano Pontífice, Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, Sucesor de Pedro y Siervo de los Siervos de Dios. En el año 709 se introduce la tradición de besar el pie del Papa por algunas personas. Esto debido a que Justiniano II, cuando recibe la visita del Papa Gregorio I, le besa los pies por haber recibido la comunión y la absolución por parte del Papa. Entonces, en realidad esta tradición es antibíblica porque ningún hombre puede absolver a nadie de pecados, solo Jesucristo. En el año 786 se inicia la adoración de imágenes y reliquias en contraposición con el mandamiento de no adorarás a otros dioses ajenos a mí. En el año 850 se introduce el uso del agua bendita. En el año 995 se inicia la canonización de los muertos para devoción. En el año 1079 se establece el celibato para los sacerdotes. En el año 1090 se introduce el primer rezo o la primera oración que hacen en la Iglesia Católica aparte del Padre Nuestro, y es el rezo del Rosario. En el año 1184 ocurre un hecho o empieza a ocurrir un hecho muy notable, muy significativo en la historia universal, que es la Inquisición. La Inquisición es la matanza de cristianos que no aceptaban estas prácticas que estaba introduciendo la Iglesia Católica, y muchos menos aceptaban el señorío del Papa, sino el de Jesucristo. Entonces la Iglesia Católica crea un ejército para perseguir a estos cristianos que no aceptaban a la Iglesia Católica y los mataban en nombre del cristianismo. En el año 1190 se empiezan a vender las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es pagar dinero para ser perdonado por hombres que necesitan ser perdonados. Es decir, se empieza la venta del cielo. La indulgencia, es importante destacar, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal que de otros modos los fieles deberían purgar, ya sea durante su vida terrenal o luego de la muerte, en un lugar que también inventaron los católicos, que se llama el purgatorio. En el año 1215 se introduce uno de los ritos más importantes de la Iglesia Católica, que es la transubstanciación. Es el cambio de la sustancia del pan y del vino en la del cuerpo, literalmente hablando, y sangre de Jesucristo. Es decir, cuando una persona está en este evento litúrgico y toma la hostia, está tomando literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo. Cinco años más adelante, en el año 1220, empieza la adoración de la hostia. La hostia, para los que no saben, es la oblea que ofrece el sacerdote en el sacrificio de la misa, que según dicho ritual, según ellos, es el cuerpo de Cristo. Aquí lo que se añade es que los feligreses y el obispo que presiden la misa se toman un momento para adorar específicamente a este elemento, a la hostia. De este modo se invalida el único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
En el año 1229, la Biblia es prohibida a los feligreses por considerar que promovía un fanatismo en el ignorante y no un entendimiento en el docto. La verdad es que leer la Biblia desmonta muy rápidamente todas estas creencias añadidas o tergiversadas por la Iglesia Católica. En el año 1439 se establece la enseñanza del purgatorio, que son las personas que han muerto en estado de gracia, sufren una pena temporal porque aún deben expiar esos pecados perdonados y tal vez deben expiar pecados no perdonados y quedan en estado temporal antes de acceder al cielo. Cuando la Biblia no habla en ninguna parte del purgatorio, habla solo de dos estados post-mortem, que es la bendición eterna o la condenación eterna. La verdad es que el purgatorio es un invento completo de la Iglesia Católica y también es un insulto a la expiación de Cristo, porque es Cristo quien salva a los pecadores y cuando lo hace de forma perfecta y completa, no lo dejó incompleto. Su obra de expiación fue impecable, su sangre es suficiente para cubrir todos los pecados del pueblo de Dios. Ese mismo año se introducen otros sacramentos como el bautismo de niños, la confirmación, que es confirmar en la fe católica y allí recibes al Espíritu Santo, la Eucaristía, que es toda la misa como tal, ese sacrificio continuo, la penitencia, que es la pena o el castigo que se le impone a la persona que confiesa algún pecado, la extrema unción, que es la liturgia para las personas que están en un estado de salud moribundo, o los matrimonios para los feligreses, sin embargo los prohíben para los sacerdotes. En el año 1508 se introduce el segundo rezo, conocido como el Ave María. En el año 1545 se le concede a las tradiciones de la Iglesia una autoridad que es igual a la de la Biblia. Un año más tarde se añaden los libros apócrifos a la Biblia de la Iglesia Católica. Todos están en el Antiguo Testamento, son Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. En el año 1870 se declara la infalibilidad del Papa. ¿Qué quiere decir esto? Que en temas morales y divinos el Papa no se equivoca nunca. Casi un siglo después, María es proclamada Madre de la Iglesia. Esto tampoco aparece en ninguna parte de la Biblia porque la Biblia solo habla de una cabeza de la Iglesia y se llama Jesucristo. En el año 1984 se consagra a María al mundo. El Papa Juan Pablo II, en la consagración del mundo a María, pidió a esta que librara al mundo de la autodestrucción de la guerra nuclear en el marco de la Guerra Fría. Al terminar la misa de consagración, el Papa pronunció una plegaria a la Virgen, poniéndose de rodillas ante esta imagen de la Virgen de Fátima, que colocada junto al altar era la imagen en la que había presidido la misa. Después de este paréntesis seguimos, continúa diciendo, y le he dado tiempo para que te arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces la acusación más fuerte es que esta Jezabel no se quiere arrepentir, está de hecho rechazando esa obra del Espíritu Santo que la llama a arrepentirse. Aquí vemos una muestra de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo al ángel de la iglesia allí en Tiatira que le ha dado tiempo a esta mujer para arrepentirse, sin embargo no lo ha hecho. El Señor siempre tiene misericordia y nos da un tiempo para que nosotros podamos rectificar de nuestro error. Sin embargo, como dice Génesis, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Esto quiere decir que la misericordia de Dios tiene una fecha límite, no es infinita. En algún momento se va a acabar y cuando la misericordia de Dios se acabe, entonces vendrá lo que llamamos el juicio de Dios. Y también dice que tolera, como vimos en el estudio de Pérgamo, habían cristianos que estaban tolerando otras doctrinas. Aquí estos cristianos están tolerando esta corrupción dentro de la iglesia. Recuerden que uno puede estar bien con el Señor, sin embargo, si uno tolera este tipo de prácticas dentro de la iglesia, prácticamente uno se convierte en cómplice y por lo tanto también acarrea
cierta responsabilidad. Por lo tanto, el Señor no solo reclama a la persona que es la fuente de esa corrupción, sino también a aquellos que las están permitiendo. No era necesariamente un grupo muy grande el que seguía a esta Jezabel. Sin embargo, un poquito de levadura ya puede dañar a toda la masa. Nosotros no podemos permitir que en nuestras congregaciones una persona que no esté en la sana doctrina influya a otros, porque eventualmente va a corromper a toda la iglesia. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas sus iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Empieza diciendo yo la arrojo en cama. Antes de que el Señor le diga a esta iglesia qué es lo que deben hacer, Él está diciendo lo que Él va a hacer. Él va a castigar a estas personas, las va a arrojar en la cama con Jezabel, donde están fornicando, es decir, donde están cayendo en esa idolatría. Bueno, ¿qué significa esta cama? Obviamente no era una cama literalmente hablando, era una cama en el sentido figurado, puede ser una imagen de aflicción. Sin embargo, también sabemos que a veces, por pasajes bíblicos como en 1 Corintios 11:30, el Señor envía una enfermedad física a una persona como castigo para que se arrepientan de sus pecados. Así que también hay la posibilidad de que esto pudiera ser una enfermedad que le enviaría a los seguidores de Jezabel. Hay una parte muy importante en este pasaje, dice, y en gran tribulación. Como sabemos, gran tribulación se refiere al periodo de 7 años donde el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Esto no quiere decir que como el jezabelismo papal, como esa iglesia apostólica romana, no se arrepiente y más bien ha seguido con su idolatría, entonces el Señor va a emitir juicio, pero también no quiere decir que proféticamente esta iglesia va a pasar por la gran tribulación. Luego continúa diciendo, si no se arrepienten de las obras de ellas. Este es el propósito del castigo del Señor, porque no se han arrepentido de estas obras. Entonces el Señor está haciéndole una advertencia, un llamado a estas personas al arrepentimiento, porque si no las va a arrojar en cama. El Señor habló muy fuerte diciéndolos arrojo en cama, pero luego le explica qué deben hacer y deben arrepentirse. El Señor también usa este lenguaje fuerte para que las otras iglesias puedan entender que el Señor escudriña las mentes y los corazones y que nada se le escapa. No hay pecado oculto para Dios, y de todo pecado nosotros debemos arrepentirnos. Finaliza diciendo, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Aquellas personas que insisten que sean juzgadas por sus obras, el Señor las va a complacer y las va a juzgar según sus obras. Lamentablemente muchos católicos no conocen a Jesús de forma personal porque no escudriñan la Biblia, porque les meten muchos sacramentos, ritos y penitencias. Entonces terminan en una superabundancia de obras, creyendo que con estos ritos o estas tradiciones van a poder comprar su entrada al cielo. Sin embargo, el Señor va a juzgar el motivo de los corazones, porque aquí dice, yo escudriño las mentes y los corazones. El Señor sabe exactamente si el motivo de los corazones de esta persona era realmente agradarle a Él o era un esfuerzo inútil por comprar la salvación. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Aquí habla entonces de otro grupo, de un grupo que no cayó en esta idolatría, de un grupo que sencillamente no tuvo curiosidad para conocer las profundidades de Satanás. El Señor le está diciendo, reténganlo, sigan haciendo lo bueno, sigan haciendo mi voluntad, que yo los voy a respaldar. Entonces aquí vemos una diferenciación entre dos grupos, unas personas que decidieron caer en la idolatría, en la fornicación de Jezabel, y otros que han mantenido su compromiso. Al Señor le está diciendo a estas personas, no les voy a imponer otra carga. Es tan difícil vivir en una iglesia que te impide ver a Jesús, porque en el medio te introduce tantos rituales y tradiciones. Sin embargo, hay personas, como hubo personas en esta iglesia, que ignoraron todas estas capas y lograron ver a Jesucristo a pesar de todos los obstáculos que le puso esta iglesia. Y el Señor lo que le está diciendo es, retengan eso hasta que yo venga, manténgase fuerte, aférrense a mí, que yo los voy a recompensar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Empieza esta promesa diciendo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Aun cuando hay una influencia inmoral e idólatra de Jezabel, hay cristianos que logran vencer y guardan las obras de Jesucristo hasta el fin.
Así que uno no debe desanimarse por el pecado que uno pueda ver, inclusive entre los cristianos. Uno siempre debe tener los ojos puestos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor dice, es a través de estas personas que no se dejan desanimar por estar en estos ambientes con las cuales yo voy a vencer. Los llama los vencedores. Continúa diciendo, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces Jesús le promete a su pueblo que va a reinar con él, a que hay una promesa especial para aquellos que venzan estar en esta situación de inmoralidad y de idolatría. El Señor les está ofreciendo un pedazo de su reino como coherederos que son de él. Continúa diciendo, la regirá con varas de hierro. Esta es una cita del Salmo 2, aquí habla de la autoridad de Jesucristo cuando Él gobierna la tierra. La justicia va a ser perfecta, va a ser forzada, puede haber alguien que se rebele, pero van a ser quebrados como un vaso de barro con esa vara de hierro. Jesús incluye esto aquí para darle esperanza a estos cristianos de Tiatira y para darle esta fortaleza y ánimo para que puedan seguir venciendo hasta el final. Y además le dice, le daré la estrella de la mañana. Entonces Jesús le ofrece una recompensa aún más grande que él, le ofrece esta recompensa de su reino. Él es la estrella de la mañana, como nos indica Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que tiene oído es para todos, ¿no? Principalmente en esta carta aplica para Jezabel, aquellos que son como Jezabel, que llegan a una congregación para meter doctrinas extrañas en las congregaciones. También aplica para aquellas personas que siguen a personas como Jezabel. También para aquellos que toleran estas prácticas dentro de la iglesia, que no se oponen firmemente a este tipo de prácticas, y también para aquellos que permanecen fiel y que vencen. Lamentablemente la Iglesia Católica hizo una mezcla de cristianismo con la idolatría babilónica, y el centro de esa adoración es María y todas las vírgenes. Ellos llaman a María la Madre de Dios. Esto es un término errado porque María no es la Madre de Dios, sino que es la Madre de Jesús, la cual respetamos, la cual honramos por el importante papel que tuvo. Sin embargo, no la adoramos porque únicamente la adoración se reserva para nuestro Señor. Inclusive en el primer milagro que hizo Jesús, que fue transformar el agua en vino, María, cuando le preguntan a María qué vamos a hacer, ella le dicen hagan todo lo que Él les diga. Sencillamente ella le está dando la autoridad, ella está reconociendo la autoridad que tiene Jesucristo. Sin embargo, la Iglesia Católica vende todo lo contrario. Es que María es una intercesora, María es tan grande como Dios, María es el centro de la oración de la iglesia, y eso ha llevado a que muchos cristianos precisamente se desvíen y no logren conocer a Jesucristo, que es realmente el autor y el consumador de la fe. Así que nosotros como cristianos, por amor al prójimo, no debemos condenar automáticamente a una persona que profesa la religión católica, sino que debemos llevarla al entendimiento. ¿Cómo? Que escudriñe la palabra. Eso es suficiente para esta persona, porque esta persona va a poder entender lo que dice su palabra, le va a poder abrir los ojos, le va a poder quitar ese velo, va a poder entender que el único que redime, el único que salva y el único que intercede es nuestro Señor Jesucristo. María tuvo un papel muy importante en el plan de Dios, era una mujer que agradaba con su corazón al Señor, y nosotros la honramos por eso, pero sin embargo no es una deidad divina. Cuando una persona que profesa la religión católica entiende esto, se le quitan muchas capas que ha creado la Iglesia Católica para que esta persona no pueda ver a Jesucristo. Y una vez que esta persona pueda ver finalmente a Jesucristo, va a tener ese encuentro personal con Él y su vida va a ser transformada. Con esto terminamos por el día de hoy, no sin antes invitándote a que me acompañes el próximo domingo para seguir estudiando estas cartas al Apocalipsis. Esta vez le va a tocar a Sardis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para que puedas estar al día con todo el material que estamos subiendo por nuestro canal. También síguenos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Iglesia en Caracas Este 2. Si vas a compartir cualquier material de los que están en nuestros canales, ya sea en YouTube o en otras redes sociales, hazlo siempre con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo.